en esta epístola del apóstol Pedro en su primer carta. Es Primera de Pedro, capítulo 2. Y quiero, aleluya, compartir hoy, aleluya, algo que de lo cual estuvimos compartiendo en el mes de mayo. Y en el mes de mayo de este año 2024 estuvimos hablando de Dios y su pueblo. Dios y su pueblo. Y tomamos, aleluya, como escritura principal de este mes de mayo 2024, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Cuando esté ahí, diga un amén para saber, y voy a leerlo y usted me sigue ahí con su vista. ¿Está aquí? ¿Está ahí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ayúdeme a orar. Señor, le damos toda la gloria y la honra y la alabanza. Le ruego a mi Señor que usted pueda, aleluya, moverse en nuestras vidas esta noche, que pueda mostrarnos su palabra, Dios, y que su Espíritu Santo, Señor, aleluya, pueda encargarse de cada uno de nosotros, hablándonos a nuestros corazones, Dios, restaurando nuestras almas. Le ruego, Señor, que podamos tener, Dios, una conciencia que nos despierte su Espíritu Santo para hacer pactos con usted, mi Dios. Gracias por su fidelidad hasta este día sobre nuestras vidas. A usted toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Está el apóstol, aleluya, Pedro, hermano, escribiendo, aleluya, una carta a todos los expatriados, es decir, a todos aquellos que fueron dispersados, amén, porque la iglesia sufría persecución, la iglesia no estaba, aleluya, teniendo una paz terrenal, tenía la paz del Espíritu Santo, pero la iglesia había sido ya dispersada, amén, se había dispersado, aleluya, por varios lugares, y lo que hace Pedro es escribir una carta a ellos y a ellos que están viviendo, hermano, aleluya, en este tiempo, aleluya, de persecución, en un tiempo de dificultad para desarrollar la fe. Sin embargo, no les era imposible, pero Pedro llega a un punto y les dice, ¿saben qué? Mas vosotros sois un linaje escogido. Ustedes han sido personas, aleluya, que fueron escogidas. Fíjate qué importantes las palabras de Pedro, porque cuando hablamos de Dios y su pueblo, tenemos que entender, hermano, que el pueblo del cual hoy hablamos, que es el pueblo de Dios, no es un pueblo, hermano, que empezó a tener descendencia dentro del Edén bajo términos y estatutos que Dios había establecido. Es decir, este pueblo del que hoy hablamos es un pueblo que empezó a ser descendiente después de la desobediencia del hombre en el Edén y que fue expulsado del lugar donde tenían una comunicación muy santa, muy limpia con su Dios, tan santa y tan limpia que antes, hermano, de haber desobedecido, ellos no se habían dado cuenta que estaban desnudos de sus cuerpos y que así se presentaba Dios delante de ellos y ellos podían tener una comunicación transparente con el Señor. ¿Está aquí? Pero después de la desobediencia, ellos se tapan y el Señor dice, oh, comiste del fruto que te dije no comieras. Y dice, ¿por qué te escondes? Dice, bueno, porque estábamos desnudos. Bueno, nosotros somos descendencia, aleluya, ya de esos hombres desobedientes. Y cuando Pedro está escribiendo la carta, dice, vosotros sois un linaje escogido. Es decir, lo que está diciendo Pedro es, no somos un linaje que provenga de una descendencia santa, no somos un linaje que provenga de una descendencia directa, aleluya, de la forma en la que Dios te creó. ¿Está aquí? Así que cada uno de nosotros tiene que entender que hoy somos parte de este linaje santo porque Dios nos escogió, porque Él nos trajo de las tinieblas a la luz admirable, porque Él, hermano, dentro de toda la humanidad, aleluya, decidió poner sus ojos en nosotros y puso misericordia para adquirirnos. Y eso es muy importante entenderlo, porque muchos de nosotros, hermano, al no entender y no comprender que hemos sido adquiridos, es decir, que fuimos escogidos por el Señor, no ha sido de nacimiento como normalmente lo creemos sin conocer las Escrituras.
Mucha gente allá afuera dice somos hijos de Dios y no entienden que el hecho de haber nacido de mujer y de haber nacido en este planeta nos hace hijos de Dios. Lo que Pedro está diciendo es aclarando por qué nosotros somos pueblo. Y dice, eres pueblo, eres hijo, eres sacerdote, eres una nación santa porque Él te escogió. ¿Está aquí? Y eso es importante porque cuando tú y yo, hermano, podemos razonar quiénes éramos, cómo vivíamos, entonces podríamos, aleluya, empezar a descubrir que el hombre necesita un sentir de gratitud a aquel que lo escogió en el estado en que estaba. Si tú te pusieras a pensar de una manera un poco lógica, y que sabemos que la lógica muchas veces no cuadra con la escritura, si tú y yo fuéramos lógicos, hermano, entonces yo en mi lógica diría, en mí no había nada para que Cristo me escogiera a mí. O sea, había delante de mí millones de personas más buenas que yo. ¿Estás aquí? Pero me escogió a mí. Porque dice Pedro, es que tú fuiste un linaje escogido. Y eso es algo que usted tiene que entender hoy. Dios vio en usted, aleluya, algo, como dice la palabra de Dios cuando se escogió al rey David, le dijo al profeta Samuel, no mires a su parecer, porque tú miras con tus ojos lo que está delante de ti, pero yo miro al corazón del hombre. ¿Está acá? Así que cada vez que Dios escoge a alguien, no está mirando su apariencia, no está mirando su situación, está mirando hacia nuestros corazones, hermano, dispuesto, aleluya, a adoptarnos para que nosotros podamos, aleluya, dice esta porción, ser un real sacerdocio. ¿Proveniente de dónde? De haber sido escogidos, como se le dijo a los apóstoles. Nos damos cuenta, dijeron los hombres, que ustedes son del vulgo. Y también lo dijeron ellos, de lo vil y de lo menospreciado nos escogió el Señor. ¿Pero para qué? Para ser, dice aquí, un real sacerdocio. Y esto es importante entenderlo porque cuando Pedro habla del real sacerdocio, hermano, se refiere al oficio del Antiguo Testamento donde los hombres eran intermediarios, donde los hombres, hermano, ofrecían sacrificios para que la obra, más bien para que la bondad de Dios se extendiera sobre el pueblo y no hubiera un juicio. Yo estaba, no recuerdo ahorita la fecha, pero quizá un mes o un poco más, yo estuve hablando aquí, predicando acerca de que Dios nos encargó, ¿se acuerda? Un viernes del ministerio de la reconciliación, ¿sí recuerda? Bueno, a eso se refiere, dice, tú eres un real sacerdocio, eres alguien que debería de entender que fue escogido para llevar la palabra de Dios, para provocar esta reconciliación entre los hombres, aleluya, y su Dios, entre la creación y su creador. La iglesia tiene que entender, hermano, que fue escogida porque Dios le ha dado un propósito a la iglesia. Cuando nosotros estamos aquí como iglesia sin entender nuestro propósito, entonces, aleluya, es claro que en algún punto usted se aburrirá, es claro que en un punto usted se va a desesperar, es claro que en un punto usted, hermano, no encuentre la razón del ser cristiano. Pero Pedro está escribiendo, aleluya, y recordándole a estos expatriados, a estas personas dispersas, en donde quiera que están, en cualquier parte donde les va a llegar la carta, dice, ustedes tienen que seguir, aleluya, trayendo este tiempo de reconciliación. ¿Están acá? Y después ahí dice, ustedes son un pueblo adquirido por Dios, dice, son una nación santa. Y aquí yo quisiera parafrasearlo para que lo entendamos. Dice, son una nación apartada para Dios. Ciertamente están viviendo, al principio de la carta, en el Pedro 1:1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sea multiplicada. Así que lo que está haciendo Pedro es hablándole a las personas que están en estos lugares y recordándoles que aunque estén en Asia, ellos tienen que comportarse, aleluya, como hijos de Dios, como un real sacerdocio, como personas que deben de vivir bajo sus propios, aleluya, principios.
¿Por qué, hermano? Porque al final lo que podía haber pasado con esta pequeña iglesia dispersada en estos lugares, aleluya, era que por ende, hermano, al haber mucho más personas incrédulas, ellos fueran consumidos de sus hábitos y fueran consumidos por la idolatría y por todo lo que ellos practicaban. Porque imagínate tú a personas dispersas, vamos a pensar que llegaban, no sé, 15 o 20 personas ahí a Capadocia. Y ellos llegaban a una nación donde quizá había una población de 20,000 o 30,000 personas. Y si 20,000 se reúnen para celebrar un 12 de diciembre, ¿cómo te iban a ver? ¿Qué ibas a tener que hacer? Y entonces Pedro está diciendo, tú eres una nación santa, tú eres una nación apartada. Sí, y aquí vienen mucho las palabras de Cristo. Acuérdense que Cristo dijo, mi reino, ¿qué dijo? No es de este mundo. Así que cuando tú y yo entendemos ser una nación santa, tenemos que entender que este reino no es de este mundo y que por ende, hermano, los principios y los límites en los que tú y yo nos regimos no están basados en las tradiciones, en las políticas o en la Carta Magna de los Estados Unidos mexicanos. Nosotros tenemos que mirar que nos regimos, aleluya, según los límites que Dios estableció, como también lo dijo en las parábolas de Juan capítulo 10, dice, hay un redil y hay unas ovejas y ellas entran y salen siguiendo al pastor. Es decir, van a vivir bajo el orden y el gobierno de un Señor. Cuando tú y yo no entendemos, hermano, la obra de Dios y su pueblo, la relación de Dios y su pueblo, el porqué de los límites de Dios a su pueblo, el porqué de normas diferentes de Dios para su pueblo, entonces tú y yo vamos a creer que tenemos que vivir igual que todo mundo, simplemente que ahora con el nombre de cristianos. Y no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es lo que está escribiendo, aleluya, a través o inspirando a Pedro para que su iglesia sepa. Ahí mismo en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16, es bien importante, hermano. Es Dios y su pueblo, su relación, lo que Él adquirió, para qué lo adquirió, cómo debería de ser su pueblo, cómo debe de estar viviendo su pueblo. Ahí en 1 de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y eso es importantísimo entender, porque al llamarnos nación santa, nación apartada, nos dice por qué nosotros debemos de apartarnos y por qué debemos de vivir en esa condición. Dice, porque yo soy así. Y eso debería ser hoy vasto y suficiente para que nosotros busquemos la inspiración del Espíritu Santo para querer vivir de esa forma. Porque no dice, sed santos porque tu hermano es santo. Sé santo porque tu iglesia es santa. Dios sabe que no puede recargar esta característica en la humanidad porque nos escogió sabiendo que no éramos santos. ¿Está aquí? Así que Él dice, tú vas a ser porque yo soy. Y el tema era claro en mayo, Dios y su pueblo refiriéndonos a su pertenencia, a lo que Él compró, a lo que Él eligió. Y Pedro está dándole claridad a esa iglesia dispersa. Ustedes tienen que guardarse porque el Señor los adquirió. ¿Está aquí? Hoy, cuando tú y yo salimos de este lugar y cada quien va a su lugar de trabajo, a su lugar de escuela o a su casa, bueno, tenemos que recordar que nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que somos un real sacerdocio. ¿Está acá? Y dice 1 Corintios 6:20, vamos ahí, dice aquí Pedro les está diciendo, ustedes fueron adquiridos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios. Y mira, hermano, lo que hace esta porción de Pablo escribiéndole a los Corintios, dice, fueron adquiridos, fueron comprados por precio, y nos dice que tanto el espíritu como el cuerpo le pertenecen a Dios. Es decir, no nos compró en un sentido figurado, no nos compró en un sentido donde nosotros no tendríamos que entender que somos propiedad en cuerpo y espíritu de Dios, sino que tenemos que entender que este pueblo adquirido, hermano, fue comprado, y dice la Biblia también, con precio de sangre. Cristo derramó hasta la última gota de su sangre, aleluya, para poder comprarnos a cada uno de nosotros. El valor inigualable que Dios nos ha dado, hermano, lo demostró con su Hijo muriendo en la cruz por nosotros, y lo selló escogiéndonos. Escuche bien, Él nos escogió. No fuimos nacidos siendo hijos. Él nos escogió para que nosotros podamos tener, aleluya, estas tres características que puedan asemejarse, aleluya, a lo más claro de lo que es el pueblo de Dios. Ser real sacerdocio, ser una nación apartada, y entender que fuimos adquiridos. Y dice, ¿por qué? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y para esto quiero que leamos tres escrituras importantes. A ver, ayúdenme. Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Quién dice amén? ¿Quién dijo amén? A ver, Sammy. Hechos 1, 8. Luego, ¿alguien más? A ver, Luis. Hechos 2, 32. Y Citlali, Hechos 10, 39. Entonces, Hechos 1, 8, Hechos 2, 32 y Hechos 10, 39. Vamos para allá. ¿Ya están ahí? Vamos, hermano Sammy. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Nosotros somos testigos de Jesús hizo en la tierra, en Jerusalén, a que guardaron portándole un mal. Así es. Dice el 1:8 que cuando viniera el Espíritu íbamos a recibir poder para ser testigos. Y fíjese, hermano, que esto es bien importante, porque cuando Pedro está escribiendo esta carta a estas personas que están dispersas, aleluya, no está diciendo que pueden ser un real sacerdocio o una nación santa, aleluya, nada más porque sí. Que debe de haber, aleluya, el sello del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para poder testificar donde quiera que estamos, aleluya, que hemos sido comprados, que ya no pertenecemos a este mundo, aunque caminamos en este mundo y vivimos en este mundo, ya no somos de este mundo, sino que ahora pertenecemos, aleluya, a un pueblo diferente, y que ahora pertenecemos a un linaje diferente. Y esto es muy importante, porque de ahí proviene, hermano, que todos aquellos que tenemos hijos, que somos cristianos y tenemos hijos, buscamos que nuestros hijos se comporten, aleluya, bajo el linaje en el cual Dios nos ha llamado, no se comporten y vivan según el linaje que nos heredaron nuestros padres terrenales. Y ahí es donde se rompen, aleluya, una cadena y una serie de herencias que no les eran convenientes a nuestros hijos. Eso es importante entenderlo, porque ahora nuestros hijos tendrán que vivir con diferentes limitantes, las cuales no tuvimos tú y yo, y que quizá a ellos se les antojen y quieran vivir, pero nosotros deberíamos de buscar, aleluya, cerrar ese círculo y estorbarles para que puedan ellos, aleluya, vivir según lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Está acá? Cuando nosotros no estamos mirando esto, entonces tendríamos que dejar que nuestros hijos, como dice uno vulgarmente, sean echados a la suerte y esperar si Dios tiene misericordia en su vida futura y los escoja y los rescate y les ponga su nombre en el libro de la vida. Nosotros tenemos que entender que este escogimiento de Dios sobre los adultos y los que tenemos hijos, Dios ha traído juntamente con nosotros a nuestra descendencia a vivir en este pueblo y en este real sacerdocio, del cual Dios dice, ustedes tienen que ser testigos.
La iglesia es testiga de que vive de una forma, que tiene otros parámetros de vida, que vive con otra, vamos a llamarlo así para entenderlo, que vive con otras tradiciones según las que marca este mundo. Nosotros tenemos las propias. Es decir, mientras otros tienen una tradición en un día, para nosotros la tradición es cada domingo, por decirlo así. Mientras unos celebran, aleluya, o celebrarán el nacimiento de Cristo el 25, nosotros celebramos su victoria, aleluya, de resurrección cada domingo. ¿Me entiende? Cada iglesia, hermano, necesita, aleluya, exponer que es, aleluya, y que vive, amén, de una forma diferente. Dios y su pueblo necesitan, hermano, mostrar la diferencia. En el libro de Éxodo, y es que eso es bien glorioso, porque seguro a muchos de nosotros nos preguntan por qué no lo hacemos. Y el argumento más fuerte, yo creo, y el argumento más claro que nosotros tenemos, aleluya, para anunciarle a alguien el por qué no hacemos ciertas cosas que se hacen en este mundo, es porque es el argumento más fuerte, es decir, porque fui adquirido por Dios. Porque hoy pertenezco a una nación apartada. ¿Estás aquí? Y eso es importante entenderlo. Éxodo capítulo 9, versículo 1. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hermano, esto se repitió continuamente y Faraón pensaba en su mente: ¿no podéis servirlo aquí? ¿No podéis hacer lo que Dios quiere que hagas en el desierto aquí bajo la esclavitud? Y es claro que para Dios, hermano, quizá para el hombre era normal, amén, que pudiera quedarse y hacerlo. Pero lo que Dios entiende, hermano, es que necesita sacar a su pueblo de la esclavitud, necesita comprarlo, necesita adquirirlo para que su pueblo, hermano, no se sienta, aleluya, en el compromiso de tener que cumplir con este mundo, que cumplir con su lacayo, aleluya, y tiene que sentirse libre para servir, para honrar y para glorificar a aquel que lo compró. Y esto es bien importante. Yo recuerdo, amén, que en algún momento de mi vida una persona me ofrecía trabajo, hermano, en otra ciudad que no era Oaxaca, y esa persona me decía: ¿qué acaso no puedes hacer lo que haces aquí, no lo puedes hacer allá? Y yo le decía: sí puedo hacerlo, pero Dios no me envió allá. ¿Estás aquí? Es que tú y yo tenemos que entender, hermano, que Dios te escogió y ¿a poco no podía hacerlo sin que me escogiera? No, porque al no sentirte propiedad de Dios, entonces vivíamos como ya sabemos que vivimos. Cuando una persona no está adquirida, cuando una persona no es comprada, cuando una persona vive, hermano, aleluya, bajo los principios de este mundo, entonces no entiende por qué debe haber límites. Una persona que vive en este mundo dice: no hay límites. Vive el último día como si fuera el último día de tu vida. Haz lo que tengas que hacer porque así es la vida. No. En Jesucristo no, esos lemas no operan. ¿Me está entendiendo? Hablar de Dios y su pueblo es entender, hermano, que Dios tiene en su mente y en su corazón un porqué y un cómo. Y por eso dice: necesito que dejes ir a mi pueblo. Necesito liberar a mi pueblo. Si todo fuera así, entonces ¿por qué tendría que habernos adquirido? ¿Por qué tendría que haber pagado con su Hijo por nuestras vidas? ¿Por qué tendría que convertirnos en una nación santa y en un real sacerdocio? Por eso a Faraón tuvo que derrotarlo y poner en libertad a su pueblo para que fueran lo que él quería que fuera y lo hicieran como él quería que se hiciera. Él no comparte su gloria, él no comparte su gobierno, él no puede estar, aleluya, en un corazón dividido. Su pueblo lo compró completo. A usted y a mí nos ha comprado completos. Está aquí, Levítico 26. Y eso es algo con lo cual tú y yo tendríamos que haber estado viviendo durante todo este año. Bien entendidos, ¿por qué sí, por qué no? ¿Quién lo determinó? ¿Por qué está hecho así? ¿Por qué yo no tengo esa oportunidad? Levítico 26, versículo 11.
y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Y mira, hermano, me gusta mucho cómo, aleluya, esta parte de Levítico expone al Señor, porque dice: yo, Jehová vuestro Dios. Yo soy vuestro Dios. Así como ustedes son mi pueblo, yo también soy vuestro Dios. Es decir, el Señor lo que está dándonos a entender es que Él no solamente está viviendo o está queriendo tratar con nosotros en el sentido de decir: soy dueño. Soy dueño y entonces hago lo que yo quiero. No, no está teniendo la soberbia de decir: te compré y cállate y camina. No está diciéndonos: por cuanto te adquirí con precio inigualable, tú no tienes voz ni voto. No, no, no. Él está diciendo: tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Y cuando Él se presenta como nuestro Dios, hermano, tenemos que entender que inherentemente está a nuestro alcance la gracia, la misericordia, la paz, la bondad, su paciencia, su amor, hermano, aleluya, inigualable. Y todo eso, aleluya, que rodea a nuestro Dios en su naturaleza y que lo pone a nuestro alcance, como el perdón de nuestros pecados, aleluya. Cada vez que nosotros tropezamos, hay una oportunidad en Cristo Jesús, porque nos dio abogado que abrogara por nosotros, aleluya, para que nosotros tengamos remedio, para que tengamos salvación. El Dios que ha escogido un pueblo ha buscado ser su Dios. No está buscando ser un faraón más para nosotros. No está buscando ser como fue el mundo con nosotros. Eso tenemos que entenderlo con claridad, porque todos aquellos que comprendemos que fuimos adquiridos para tener este trabajo, este servicio de llevar su evangelio, de compartir el evangelio a otros, de hacer lo que tengamos que hacer para que otros conozcan a nuestro Dios, de ser sus testigos, hermano, apartándonos, aleluya, de todas las cosas y tradiciones que nos están rodeando mucho más en este mes, aleluya. Tú y yo sabemos por qué nos guardamos, porque somos su pueblo y sobre todo porque Él es nuestro Dios. ¿Estás aquí? Porque hoy tú podrás apreciar que eres su pueblo, pero quizá no puedas apreciar que Él es tu Dios. Y son dos cosas, aleluya, que deberían de moverse, hermano, en esa forma bilateral. Si Él es mi Dios, yo soy su pueblo. Si yo soy su pueblo, Él es mi Dios. ¿Está aquí? Y cuando nosotros comprendemos esa relación, amén, entonces no es carga. Guardarse, aleluya, de los viejos hábitos. No será carga ni frustración no participar, hermano, aleluya, en cada cosa que nos dice el mundo que hay que participar. Cuando todavía te duele, entonces tú tendrías que venir en oración y decirle: Señor, me siento comprado, me he sentido adquirido por ti, sé que ya soy de tu linaje, y tratar estos temas con el Señor en oración, porque seguro estoy que todos recibimos respuesta de Dios y la seguridad de entender que ahora somos sus hijos, y eso, hermano, nos llena y nos da la satisfacción y nos quita, aleluya, cualquier amargura por el hecho de no participar en estas tradiciones. ¿Está aquí? Así que pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Dios y su pueblo. Y es muy importante, hermano, porque cuando Pedro está escribiéndole a estos hombres, les recuerda, aleluya, en el versículo 10, y les dice: ustedes, y obvio tuvo que haber dicho nosotros, de una forma más clara y quizá obvia, pero lo que dice Pedro, dice, bueno, sí, dice vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. Está recordando, pero ahora sois pueblo. Y eso es bien importante, hermano. Antes, cuando no eras, ya hiciste y deshiciste. ¿Está aquí? Pero ahora eres. Y por causa de que ahora eres,
Tienes que entender que tenemos límites, que tenemos otros hábitos, que nos rige otro tipo de mentalidad, de lógica, otro tipo de sabiduría, que ya no te rige la sabiduría terrenal, diabólica, aleluya, humana, sino que ahora nos rige la sabiduría que proviene del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora somos pueblo. Que si bien ya no haces como antes, es porque ahora eres pueblo. ¿Estás acá? Y Pablo en esta porción termina diciendo que en otro tiempo no habíais, escuche bien, no habíais alcanzado misericordia. Y esto es claro y evidente que antes ibas rumbo al infierno, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora habéis alcanzado perdón, gracia. Ahora habéis alcanzado algo que Dios te dio por el hecho de haberte escogido. Cierre un momento sus ojos. Y hermano, claro que es difícil portarse bien. Claro que es difícil, aleluya, vivir como el Señor pide. Claro, estamos muy conscientes de eso. Pero tenemos que entender, hermano, que la razón que Cristo nos da para entender los límites, para entender el por qué nosotros no participamos de estas tradiciones, del por qué no participamos ya de ciertos hábitos, del por qué hemos dejado, aleluya, muchas cosas atrás, es por el hecho de que hoy hemos podido comprender que fuimos adquiridos, que fuimos comprados, que Dios nos sacó de la potestad de este mundo, que dice en Levítico, quité la coyunta de ti, quité, aleluya, eso que te opresionaba, quité, te hice libre para que vivas con esa libertad y me sirvas en esa libertad. Como también en otra porción enseña, y después de cierto tiempo dejarás libre al esclavo. Y si él decide quedarse, entonces vas a hacer un hoyo, un orificio en su oreja para marcar que aquel siervo se ha quedado por voluntad propia. Así es como funciona Dios y su pueblo. Dios siendo su Señor con toda su gracia y misericordia, y su pueblo entendiendo que vive en un redil donde hay un gobierno, límites, donde hay una regla, una ley, un mandamiento, un estatuto que fue establecido por Dios para que andemos en ellos. Y en esa forma de andar, poder ser testigos de que estamos en la luz. Yo quiero hacerle una invitación esta noche. Y es una invitación cada uno de nosotros, hermano, de querer vivir según lo que Dios estableció para su pueblo. Si usted hoy dice, yo fui comprado, entonces, hermano, tenemos que hacer un trato con Dios para vivir en lo que Él estableció. Luchar, pelear cada día de nuestras vidas para ser como tenemos que ser por causa de nuestro Dios. Que Él nos pide que nos apartemos porque Él siempre se ha apartado. Que hoy cada uno de nosotros podría definir con claridad que quiere vivir en los límites que Dios estableció. Que si para ti todavía hay, aleluya, alguna sensación en tu espíritu, en tu corazón, por causa de no llevar a cabo tradiciones, hoy puedes hablar con Dios y decirle, Señor, no estoy entendiendo, quizá no lo he comprendido. Pero si me das ese sentir de haber sido comprado, si me das el sentir de ser tu pueblo, si me das el sentir de que alcancé tu misericordia, entonces sin duda alguna podría vivir con gozo, con alegría, con aceptación de que ya no pertenezco a este mundo. Y si usted quiere tratar este tema con Dios, de vivir bajo lo que Él estableció, el altar está abierto. Vamos a adorar a Dios. Pero hermano, no hay nada más conveniente que vivir dentro del redil que Dios ha establecido, dentro de sus límites. Aleluya, aleluya. Adoremos al Señor. Gracias, Cristo.